estén muy bien, con renovadas energías después de esta semana de vacaciones que tuvimos. Así que vamos a comenzar esta última etapa de este año escolar especial que tenemos, ¿ya? Vamos a comenzar entonces la clase, chiquillos. Vamos a partir. Chiquillos, nosotros en la clase, antes de esta semana, la última clase que tuvimos, nosotros estuvimos viendo una transformación de la sociedad chilena en el cambio de siglo que fue fundamentalmente de tipo económico, ¿ya? Que fue la llamada economía salitrera, o que también le llaman el auge de la economía salitrera en Chile, ¿ya? Acuérdense que el salitre fue la riqueza en esa época, finales del siglo XIX y comienzos, porque nosotros estamos viendo, todo esto que hemos visto en la última clase corresponde a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿ya? Y corresponde la economía salitrera a una bonanza o una época de bienestar económico en general, digamos, para algunos grupos sociales, en que el país pudo invertir recursos en obras públicas, en caminos, en colegios, ¿ya? Y que este salitre representó la riqueza más importante para Chile en ese momento. Es lo que en nuestra época o ahora sería el cobre, ¿ya? Por lo tanto, un desarrollo importantísimo, ¿ya? En ese momento. Hoy día vamos a seguir con las transformaciones, pero fundamentalmente vamos a seguir con la llamada cuestión social, ¿ya? ¿Qué fue la cuestión social? ¿Ya? Y cómo se vivió, qué pasó con esta cuestión social, partiendo por lo que fue, ¿ya? Entonces, seguimos con el mismo objetivo, que es bastante extenso, ¿ya? Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características, ¿ya? La emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la transformación ideológica de los partidos políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios. De todo esto nosotros vamos a ver fundamentalmente lo que fue la cuestión social y sus características, ¿ya? Dice, los cambios en la sociedad de fines del siglo, tanto en Chile como en el resto del mundo, la expansión económica e industrial que se produjo durante el siglo XIX provocó el surgimiento de un nuevo sector dentro de la sociedad, el llamado proletariado. En Chile, este grupo estaba integrado por los obreros de fábricas urbanas, es decir, los obreros que trabajaban en las fábricas que estaban en la ciudad, y los trabajadores de minas y oficinas salitreras, ¿ya? Fue el que menos se benefició del auge del salitre, a pesar de haber sido la fuerza de trabajo que hizo posible su desarrollo. Es decir, aquí van a haber hartos cambios, ¿ya? Dijimos la economía o el auge del salitre, pero la gente que trabajaba produciendo este salitre, entre otros, fue los que menos beneficios tuvieron, ¿ya? Dice, sin embargo, a fines del siglo XIX se comenzaron a hacer evidentes los problemas que afectaban a este sector, surgiendo nuevas demandas que transformaron a la sociedad de la época. La cuestión social. Este término surgió en Europa a mediados del siglo XIX para hacer referencia al conjunto de problemas que afectaron a los sectores populares de la sociedad durante los procesos de industrialización y que en el caso de Chile aquejaron especialmente a los trabajadores urbanos y de las oficinas salitreras. Es decir, esta llamada cuestión social es como decir el problema social, ¿ya? Y va a surgir en Europa. ¿Por qué? Porque recuerden que Europa sufrió un proceso de industrialización. La primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, acuérdense que nosotros las vimos, y como consecuencia de esta revolución industrial, los trabajadores van a sufrir distintos tipos de problemas. ¿Por qué? Porque
los empresarios se enriquecieron, la burguesía se enriqueció, pero los que trabajaban siguieron en condiciones muy malas, ¿ya? De trabajo, de vida, etc. Y en el caso de Chile, esta cuestión social o este problema social va a afectar a los trabajadores o obreros urbanos o los obreros que trabajaban en la ciudad y a los que trabajaban en las oficinas salitreras. Ya acuérdense que nosotros vimos que las oficinas salitreras fueron lugares donde se sacaba, se extraía el salitre, pero también eran lugares donde vivían los trabajadores. ¿Ya? Ahora, factores que fueron, digamos, favoreciendo a lo que fue la cuestión social en Chile. ¿Ya? Primero está la migración campo-ciudad. ¿Ya? Dice, muchos trabajadores se desplazaron desde el campo hacia ciudades, por ejemplo, Santiago, Valparaíso, en la zona central, y también algunas ciudades del norte grande. ¿Para qué? Buscando mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo. Ahora, acuérdense que cuando hablamos de la cuestión social son problemas sociales. Y uno de estos problemas sociales fue el que muchas personas emigraron del campo a la ciudad. A Santiago, a Valparaíso, buscando trabajo que ellos pensaban, como aquí en Santiago, en Valparaíso, habían industrias, digamos, pensaban que podían tener mejores condiciones de vida y mejores trabajos que en el campo. Y al norte, ¿por qué se iban al norte? ¿Ya? Porque en el norte, acuérdense que estaban ubicadas las salitreras, ¿ya? Y por eso muchos emigraron desde la zona rural, en el sur del país, emigraron a Santiago, a Valparaíso o más al norte, como fue la zona salitera. ¿Para qué? Buscando mejores condiciones de vida, buscando oportunidades de un trabajo mejor remunerado. ¿Ya? Entonces, uno de los factores que va a incidir en estos problemas sociales es la migración, ¿ya? Campo-ciudad. Un segundo factor o segundo problema es el explosivo proceso de urbanización. ¿Ya? Dice, esta masiva migración evidenció la falta de infraestructura urbana. ¿Ya? Los nuevos habitantes de las ciudades se instalaron en las periferias, o sea, en los alrededores de las ciudades, donde los servicios básicos como el alcantarillado o el agua potable no existían, lo que favoreció perdón, el desarrollo de problemas de salubridad e higiene. Ya. Nosotros sabemos que mucha gente emigró, ¿cierto? Se fue a las ciudades. Estas ciudades no estaban preparadas para la llegada de todas estas personas. Por eso dice que faltaba infraestructura urbana. No había la vivienda necesaria, no estaban las condiciones necesarias. Por lo tanto, esta gente, ¿dónde empezó a instalarse? En los alrededores, o en la llamada periferia, los alrededores de la ciudad. Y ahí no llegaban, en la época estamos hablando de 1890, 1910, 1920, no había alcantarillado todavía, tampoco había agua potable. Entonces, por eso dice que esto va a favorecer problemas de salubridad e higiene. Imagínense, no hay agua potable, no hay alcantarillado. Eso va a traer graves problemas a la salud, a la higiene. Y esto va a provocar problemas de enfermedades que eran prácticamente epidemias, de tifus, ¿ya? De problemas de enfermedades que se transmitían de manera infecciosa, como el mismo tifus, como la fiebre tifoidea, ¿ya? Que van a traer el mismo cólera también, que van a traer graves problemas y son epidemias, o sea, no se enferma uno solo o un grupo familiar, se enferman todos. ¿Por qué? Porque no había agua potable y la gente consumía agua contaminada, no había alcantarillado, por lo tanto todos los desechos iban ¿dónde? A la calle o a donde fuera que pudieran ir los desechos de los baños, ¿ya? De las aguas que se usaban, de los baños, etcétera. Así que imagínense la calidad de vida ahí. Otro factor es la inexistencia de regulaciones laborales. La falta de leyes laborales provocaba la explotación de los obreros por medio de jornadas laborales extensas, sin días de descanso, salarios bajos, entre otros problemas.
Además, en las oficinas salitreras el salario se pagaba en fichas, que solo podían ser canjeadas en las pulperías o comercios dentro de las mismas oficinas. ¿Ya? Entonces, vamos por parte. No había leyes laborales. Las primeras leyes laborales en Chile van a surgir en 1920 y 1924, en que surge el Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces, no había leyes laborales, por lo tanto, no había leyes que regularan eh, la jornada de trabajo. ¿Ya? Y ahí les destinaban jornadas laborales bastante extensas, más de 12 horas, por ejemplo. No tenían días de descanso, o sea, no habían feriado, no habían sábado y domingo, nada de eso, porque nada de eso estaba regulado. El salario también, se les pagaba lo que estimaba conveniente el dueño de la industria, el dueño de la oficina salitera, el dueño de la fábrica. Ya no había regulación, no había leyes que protegieran a los trabajadores. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay, por eso se habla de que se explotaba a los obreros. Los hacían trabajar en exceso, no tenían descanso y los salarios eran muy bajos. Por eso se habla de una explotación. Y otra situación también, aparte de eso, estaba que en las oficinas salitreras se les pagaba con fichas. Fichas que solo eran válidas dentro de la oficina. No sé, en la última clase yo les mencioné y se las voy a volver a mostrar. Fichas, las fichas son como especies de monedas, pero que solamente valían dentro de la oficina salitera. ¿Ya? ¿Y dónde compraban las cosas? Acuérdense, en las que llamaban las pulperías, que era como el almacén que tenía la oficina salitera. ¿Ya? Entonces tampoco hay regulaciones laborales, nada de eso. Si el dueño de la oficina salitera podía, el dinero circulaba dentro. O sea, nunca le pagaban en un dinero que, por ejemplo, en el caso de la oficina salitera, el trabajador pudiera ir, bajar, por ejemplo, a Antofagasta, ir a Iquique a comprar. ¿Por qué? Porque con lo que le pagaban no valía. El dinero, la ficha que le pagaban, no tenía validez en Antofagasta, o sea, fuera de la oficina, o si quería ir a Iquique, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba frente a esto? ¿Qué se hacía? ¿Ya? Por eso se habla de las respuestas frente a la cuestión social. Alguien que se preocupara de estos problemas sociales. Dice, como respuesta frente a los problemas sociales de fines del siglo XIX, tanto en Europa como en Chile surgieron distintas corrientes político-ideológicas que debatieron en torno a las posibles soluciones que se le podía dar a la cuestión social. ¿Ya? Es decir, distintos grupos que tenían diferentes ideas políticas e ideológicas y que planteaban diferentes soluciones a los problemas que tenían los trabajadores, ¿ya? En su calidad de vida, en su situación laboral. ¿Ya? ¿Cuáles fueron estas más destacadas? Tenemos el liberalismo, dice, para quienes apoyaban esta corriente, los problemas sociales radicaban en la poca participación del Estado en su resolución. O sea, que el Estado no se preocupaba de estos problemas. La falta de protección y legislación social, la crisis moral de la oligarquía dirigente. Por esto proponían una mayor injerencia del Estado en la regulación económica y social por medio de leyes. ¿Ya? En Chile, esta visión fue respaldada principalmente por el Partido Radical. Aquí los liberales que siempre plantean que el Estado no tiene que intervenir aquí para solucionar este problema de los trabajadores, de los obreros, del proletariado, planteaban que el Estado sí tenía que intervenir protegiendo los derechos de los trabajadores, creando leyes para estos derechos laborales y también preocupándose de lo que ellos llamaban la crisis moral de la oligarquía. O sea, la oligarquía parece que era el sector dominante, ¿ya? El sector que tenía riqueza, ¿ya? Influencia, y que muchas veces, al parecer, por lo que se mostraba, no le interesaba mucho la situación que vivían sus propios trabajadores. ¿Ya? Entonces ellos planteaban que el Estado tenía que intervenir y tener una mayor injerencia en la regulación económica y social a través de leyes, porque el Estado es el que podía crear estas leyes. Otra, otra digamos, visión para solucionar esto era el llamado social cristianismo, ¿ya? Que también se le llama la doctrina social de la Iglesia y estaba basada principalmente en una encíclica
Las encíclicas son documentos que emiten los papas sobre algún tema. En este caso, la encíclica era la Rerum Novarum. Normalmente tienen un nombre en latín, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa época la iglesia tenía como lenguaje, como idioma, el latín. De hecho, la misa y todo eso se hacía en latín, ¿ya? Esta encíclica o este documento fue redactado por el papa de la época, que era León XIII, y que estamos hablando de finales del siglo XIX, específicamente en 1891. Ahora, esta corriente creía en los principios de justicia social y de convivencia armónica entre las distintas clases sociales para resolver los problemas de la época, ¿ya? Reconocía que los problemas no eran solamente económicos, sino éticos y morales, postulando la caridad y la beneficencia de los sectores más ricos como forma de atenuar los efectos negativos de la cuestión social, ¿ya? Aquí entonces el social cristianismo se basa en la llamada doctrina social de la Iglesia y que surge a través de este documento, ¿ya? Y como los documentos papales reciben el nombre de encíclicas, y el nombre específico de esta era Rerum Novarum, ¿ya? El Papa León XIII, que fue redactada a finales del siglo XIX, en 1891. Lo que plantea que la sociedad tiene que permitir o facilitar la convivencia armónica entre los distintos clases o grupos sociales y así poder resolver los problemas, ¿ya? Por eso habla de justicia social, ¿ya? Y también hablan de que tiene que haber caridad o beneficencia por parte de los grupos más ricos o grupos dominantes respecto de los más desvalidos. Y por eso fundan los llamados círculos obreros, ¿ya? Entonces ellos planteaban esta solución a los problemas sociales que habían en la época. Otro grupo que planteaba soluciones eran el anarquismo, ¿ya? Dice, para los anarquistas la solución a la miseria del pueblo estaba en la unión de los trabajadores en sociedades que utilizaron como principal medio de lucha. Ellos llamaron la acción directa, en contra y al margen del Estado. Es decir, ellos planteaban que la solución a los problemas era que los trabajadores se unieran en estas sociedades y que actuaran al margen del Estado o en contra del Estado, ¿ya? Entonces, por eso les llaman anarquistas. Y también está el socialismo. Dice, el socialismo afirma la superioridad de los intereses colectivos sobre los individuales, la necesidad de la acción común para el mayor bienestar de la comunidad, la potestad plena del Estado para estructurar la sociedad y la economía sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de producción y cambio. Es decir, aquí para el socialismo es más importante los intereses colectivos que los intereses personales de los individuos, ¿ya? Y que a través de estos intereses colectivos el Estado puede controlar estos intereses, estructurar la sociedad y la economía, y que no va a haber propiedad privada, sino que hay una propiedad colectiva de los medios de producción y cambio, es decir, los medios de producción, las empresas, todo va a estar en manos en este caso, de manos comunitarias o colectivas. Y de esta forma se va a producir una sociedad más igualitaria y que se van a ir solucionando los problemas de los más desposeídos, ¿ya? Pues habla el socialismo. Y está el comunismo, ¿ya? Que dice, a partir del mismo diagnóstico que los socialistas hicieron sobre los problemas de la sociedad de la época, la corriente comunista postulaba que para resolverlos era necesaria la instauración de una sociedad sin clases y sin propiedad privada, la llamada sociedad comunista, ¿ya? Entonces aquí todo esto se va a estar en manos de la sociedad, de una sociedad comunitaria que yo llamaría la sociedad comunista, que no va a haber clases sociales, sino que todos en las mismas condiciones, y que no va a haber propiedad privada, sino que la propiedad va a ser comunitaria. Y de esa manera se solucionarían los problemas sociales de la época, ¿ya? Los problemas laborales,
los problemas, las condiciones en que vivía la mayor parte de la población, ¿ya? Ya. Esto nosotros lo vimos en la clase anterior y que eran las condiciones en que vivían en las oficinas salitreras los obreros, ¿ya? Las oficinas salitreras tenían distintas áreas. Una era para las viviendas de los obreros y las viviendas eran, digamos, hechas de zinc, ¿ya? En el norte le llamaban calamina. El zinc es de lata, lata de zinc, y que en el desierto, porque las oficinas salitreras están en pleno desierto, la temperatura en el día es muy alta, y en la noche baja la temperatura, incluso a veces bajo cero, o sea, el cambio es muy fuerte. Entonces, imagínense la calidad de vida que tenían ahí, el metal, la temperatura sube bastante en el día rápidamente, y en la noche el metal baja la temperatura también muy rápido, por lo tanto las fluctuaciones en la noche muy fría la vivienda y en el día muy cálida, ¿ya? Muy calurosa. La ropa, imagínense, hay ropa tendida ahí en lo que es un pasillo, ¿ya? La ropa de los niños que aparecen ahí en la imagen, ¿ya? La calidad de vida era bastante precaria, digamos, para los obreros, en este caso, de la oficina salitrera. Ahora, las condiciones de vida para los administradores, para los dueños, los que vivían muchas veces ahí un tiempo, eran de otro, digamos, de otras condiciones, ya condiciones de viviendas sólidas, ya tenían piscina, ya muchas veces, y ahí también, digamos, las condiciones eran mucho mejores. Pero para un obrero, las condiciones de vida eran muy precarias. ¿Ya? Aquí también hay trabajadores del salitre, que también la vimos en la clase pasada, en que condiciones, por ejemplo, para trabajar en la minería, no había condiciones de seguridad. ¿Ya? Si uno ve un trabajador de la minería en la actualidad, tiene que tener un vestuario adecuado para trabajar en la minería, ¿ya? Protección, un casco, las antiparras, aparte del vestuario que tiene que manejar, los tipos de zapatos también son diferentes. Entonces, aquí no existía nada de eso, nada de eso. ¿Ya? Entonces, eso es una de las situaciones que plantea la cuestión social, el problema laboral, ¿ya? Las condiciones en que se trabaja. Y aquí tenemos una pulpería, la oficina salitrera, que yo les dije es como el almacén grande que tenía o un mini market que le llamaríamos nosotros en nuestra época, de una oficina salitrera, ¿ya? Que era el lugar donde se compraba todo. Pero que solamente eran válidas las fichas, ¿ya? Solamente entonces las fichas eran válidas en esta oficina salitrera, y esta ficha, por ejemplo, no tenía ni una validez fuera de esta oficina, ni en otra oficina, solamente la oficina que por eso tiene el nombre, ¿ya? Oficina Alianza. Y equivalía entonces a lo que podía comprar la persona. Entonces, eso también es algo, la gente que se fue al norte se fue buscando mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, por lo tanto también un salario que le permitiera, por ejemplo, ahorrar, ¿ya? Que en la oficina se les daba los alimentos, todas las cosas, pero que le permitiera ahorrar. Pero si le pagaban en ficha, imposible ahorrar o mandarle el dinero a las familias que habían dejado en el sur del país o en el centro, ¿ya? Porque mucha gente se fue de la zona central y la zona sur del país, se trasladaron a esta oficina. ¿Por qué? Porque el salitre era como lo mejor que había en esa época para trabajar. Pero si se les pagaba así, bien difícil que pudieran cumplir esas expectativas, ¿ya? Entonces eso es bien importante. Ahora, una vez que el salitre, ya en 1929, 1930, acuérdense que hay una crisis económica, el salitre ya decae su auge, toda esta gente que se había ido al norte se devuelve hacia la zona central y hacia la zona sur, buscando también cómo recuperarse de esta crisis, ¿ya? Y aquí estamos ya en lo que es la zona central. Esto es un conventillo, este es el patio de un conventillo,
Y las mujeres que están ahí trabajando son lavanderas, o sea, están lavando ropa y secándola ahí con esos cordeles que se colocaban ahí en la altura, eh, ese era su trabajo, ¿ya? Lavar la ropa de otras personas y que esta ropa se secara y la devolvían después ya limpia. ¿Ya? Fíjense, ahí es un patio central, está rodeado por piezas, distintas piezas, y eso era un conventillo en que varias familias compartían una pieza para una familia, otra pieza otra familia, y compartían, por ejemplo, el baño, que era comunitario, el patio, que también era comunitario, y en este caso lo ocupaban también para trabajar y generar algunos ingresos también. La pobreza, imagínense el hacinamiento, ya en que las familias antes no era un hijo o dos hijos, eran varios hijos, eh, 5, 6, 10 hijos. Imagínense el hacinamiento en que vivían, en una pieza, varias personas compartiendo, que no tenía muchas veces agua potable, que no había alcantarillado, ¿ya? Las enfermedades, cómo se propagan ahí, imagínense si ahora se pide distancia social. En esa época estas enfermedades que eran contagiosas o que se contagiaban por condiciones de higiene malas, imagínense ahí la situación, cómo era. Por eso hubo muchas epidemias, ¿ya? La pobreza. Aquí también hay un cité o conventillo que se le llamaba, ¿ya? En que aquí se ven un poco mejores condiciones, ya de hecho hay plantas, otras cosas en que la gente se trasladaba a vivir a esos lugares. ¿Por qué? Porque la ciudad, acuérdense, no tenía la capacidad, la infraestructura para recibir todas estas personas. ¿Ya? Entonces tenían que buscar estos lugares. Es lo que ocurre muchas veces en la actualidad, para que me entiendan ahí, de los extranjeros. Muchas veces los extranjeros viven así también, hacinados en lugares que arriendan piezas o les subarriendan piezas, y viven muchas personas. Es una situación muy similar, ¿ya? Teniendo en cuenta las diferencias de época en que nosotros estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿ya? Con todos los problemas que arrastra vivir en estas condiciones, ¿ya? Eh, el alcoholismo, las enfermedades, distintos tipos de enfermedades, ¿ya? Entonces, el que los hijos no fueran al colegio, recién la ley de instrucción primaria se aprobó en 1920. Entonces tampoco estaba la obligación de mandar a los hijos al colegio, al contrario, los hijos también muchas veces tenían que trabajar. Acuérdense, en el carbón, ya en la zona de Lota, donde los hijos más pequeños también tenían que ir a trabajar, ya a la explotación del carbón. Acuérdense de los cuentos, subterra, subsole, ya que también estaba esa situación. Y aquí teníamos una cocinería, es decir, se vendían alimentos en la calle, ¿ya? En condiciones, digamos, no muy salubres. Entonces aquí se producían, también se difundían enfermedades, etcétera, pero era una, una actividad que le permitía generar ingresos a algunas personas y a otros abastecerse de algunos alimentos, ¿ya? Por eso se habla de las cocinerías que funcionaban así al aire libre nomás. ¿Mm? Y acá tenemos situaciones de los trabajadores en algunos lugares, ya en que ya a comienzos ya del siglo XX, ya en que el proletariado, acuérdense, estaba integrado en Chile fundamentalmente por los trabajadores urbanos, es decir, los que trabajaban en fábricas que estaban en la ciudad, y trabajadores que elaboraban o laboraban en la minería, ¿ya? En la oficina salitera, en la industria del carbón en el sur, por ejemplo, ¿ya? Que eran como las explotaciones mineras más importantes. Los campesinos, alguien me puede decir qué pasaba con los campesinos. En la parte rural, los campesinos no se habían agrupado, ellos vivían sistemas de inquilinaje, ¿ya? En que dependían de lo que les entregaba, les pagaba el dueño del fondo, el patrón. Entonces ellos quedan, no, por eso ellos surgen después, en los 70, muy después,
empiezan a organizar sindicatos campesinos, pero en esta época no se organizaban ni nada de eso, ¿ya? Los obreros fundamentalmente, como les dije, de las industrias en la ciudad, obreros urbanos, o también los que trabajaban en la minería, del salitre, del carbón, como les menciono, ¿ya? Y cuando hablamos de beneficencia, se organizaban estos grupos que se hacían beneficencias o colectas para los niños pobres, por ejemplo, ¿ya? De los sectores que tenían más. Entonces se organizaban y que era uno de los, si ustedes se recuerdan, era una de las soluciones que se planteaba, hacer beneficencia por parte de los grupos que tenían más riqueza hacia los que tenían menos, ¿ya? Y la Rerum Novarum. ¿Qué significa Rerum Novarum? Del latín, de las cosas nuevas, ¿ya? Y que fue la primera encíclica social de la Iglesia Católica realizada por el Papa León XIII en 1891. Dice, se trataba sobre las condiciones de las clases trabajadoras. Se apoyaba el derecho laboral de formar sindicatos, sin acercarse al marxismo. Y también apoyaba el derecho a la propiedad privada, ¿ya? Eso es lo que significa, entonces esa es la encíclica, acuérdense que dijimos, son documentos que emite la Iglesia Católica sobre distintos temas y en este caso tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores y fundamentalmente sobre la cuestión social. Y esto lo plantea el socialcristianismo o doctrina social de la Iglesia. ¿Ya? Está el Papa entonces, y Rerum Novarum, acuérdense que es nombre latín, significa de las cosas o los temas nuevos. Y aquí está la encíclica, el documento, ya la portada, que está ahí en italiano, ya, encíclica entonces del Santísimo Señor Nuestro, dice el Papa León por la Divina Providencia, Papa XIII, etcétera. Ya de 1891 está en Milán, o Milano. Esa es la portada. Y tenemos aquí un documento, la portada, un documento que dice la cuestión social en Chile y el socialismo, que es lo que en este caso plantea el socialismo respecto de la cuestión social, de los problemas sociales que había en la época. Estamos hablando, acuérdense, todos estos temas que nosotros hemos hablado en las últimas clases tienen que ver de Chile fundamentalmente, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces un esquema, un mapa conceptual más o menos de lo que sería la cuestión social. ¿Ya? Dice, es el conjunto de problemas sociales que viven los sectores populares. ¿Ya? Y las causas son migración campo-ciudad y condiciones laborales que van a provocar también problemas como el déficit habitacional, o sea, no habían viviendas. Por ejemplo, la población vive en conventillos, en cité y en ranchos. Los ranchos eran viviendas que se hacían, digamos, con lo que se tuviera nomás a mano, ¿ya? Y provoca enfermedades como una alta mortalidad infantil, ¿ya? Es decir, muchos niños morían, recuerden que no, las condiciones en las que vivían, entonces una alta mortalidad infantil, la ausencia de políticas públicas de salud, el Estado no se preocupaba, y también está las malas condiciones laborales, como dijimos nosotros, muy bajos salarios, no hay contratos de trabajo, no hay respeto a horario, nada, o sea, no hay nada de eso. Y lo que dijimos que en la salitrera se pagaba con fichas. Y también aquí se plantea vicios sociales, dice el alto grado de alcoholismo, ¿ya? Entonces, y surgen las respuestas, y nosotros vimos algunas respuestas de parte del mundo político, ideológico, y también hay otras que tienen que ver con las mancomunales u organizaciones de trabajadores que van a tratar de organizarse para solucionar su problema, pero eso nosotros lo vamos a ver en la clase posterior, ¿ya? Entonces ahí estaríamos con el tema de hoy día, de la clase de hoy, que tiene que ver entonces, ya,
No, todavía no. El que me pregunta de los fascistas, no, todavía no. Después van a surgir los movimientos fascistas, ¿ya? Posteriormente.